Romanos capítulo 7, versículo 1. Recordemos, ¿cuál es el afán? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? No pierda de vista eso, por favor. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Que vayan a conocer régimen, ¿no? Es régimen. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora en el versículo 13 vamos a adentrarnos más en el pensamiento que el Espíritu Santo nos da a través del apóstol. Recordemos que Pablo está abierto delante de nosotros. Nos está contando lo que a él, como creyente, le ocurre y lo que obviamente se convierte en un espejo para nosotros. Dice ahora en el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Qué es eso que es bueno, según el apóstol? Pues la ley, en la dimensión que ahora medio alcanzamos a percibir por la lectura juiciosa que hicimos del Salmo 119. La ley es buena. Y no solamente en lo que alcanzamos a percibir, sino que pensemos que la ley es buena en toda su extensión, en lo que a Dios se refiere y en lo que Dios quiere expresar. Y te digo que en lo que más o menos vemos, pues el apóstol ya nos ha dicho que nuestra humana limitación nos impide a veces ver todo con claridad. Por eso el apóstol dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Vino a ser muerte. Sí, por andar entonces la ley con el pecado y con la muerte en una aparente sociedad, lo cual ya desenmascaramos mirando lo pecaminoso que es el pecado y lo podrido que llega a ser que hasta se vale de lo que es bueno. Entonces, el pecado que es perverso, de toda perversidad, ha quedado al desnudo. Y también hemos colocado la ley en el sitio que le corresponde, buena, agradable y perfecta. Entonces cuando el apóstol dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, recordemos que es Pablo hablándonos de su experiencia. Vino a ser muerte para Pablo entonces aquel mandamiento específico que dice,
no codiciarás. Y él se apresura a contestar, en ninguna manera. Lo que quiere decir es, no fue la ley la que vino a hacer muerte para mí, no. No fue el mandamiento. El mandamiento es bueno, es justo. Es decir, cuando el apóstol dice en ninguna manera es jamás, nunca, ni se nos ocurra siquiera pensar en eso. En ninguna manera. Sino que el pecado, que es el verdadero malhechor, el engañoso que quiere pervertir lo impervertible, es decir, la ley de Dios que es santa, buena y perfecta, porque recordemos proviene de Dios. En ninguna manera cuando dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es eso de que sino que el pecado para mostrarse pecado? La ley. Y el apóstol no está siendo exagerado al repetirnos tanto. Quiere que nos quede claro. La ley es la que nos muestra lo pecaminoso que el pecado es. La ley les da al hombre como un evangelio que le enseña de su caída, de su pecaminosidad, de su esclavitud, de su muerte espiritual, de su darle la espalda a Dios, de su necesidad de redención, de su santificación necesaria, en fin, todo aquello que solo en Cristo Jesús puede encontrar el ser humano gracias a la misericordia del Padre. Y también muestra que la paga del pecado es la muerte, ya que la ley es la que condena al hombre caído. Entonces, pareciera que la misma ley es la enemiga del ser humano para conducirnos a Cristo, que es única y exclusivamente en quien podemos ser liberados. Podríamos resumir este pensamiento así. La ley me ordena hacer aquello que como hombre pecaminoso jamás podré cumplir. Nuevamente, solo en Cristo Jesús el ser humano puede cumplir la ley. Ya lo vamos a desarrollar, tranquilo. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Qué interesante. ¿A qué se refiere? Eso es lo que Pablo me está explicando. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Es evidente, pero veámoslo. Es que la muerte es el único destino que le queda al hombre cuando está sin Cristo Jesús. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? La ley misma. A fin de que por el mandamiento, ojo, este es el objetivo de la ley. Cuando Pablo dice, a fin de que, me va a mostrar y señalar el objetivo primordial de la ley. A fin de que por el mandamiento, en este caso el mandamiento específico que el apóstol ha mencionado en cuanto a él mismo, el no codiciarás, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Nuevamente, el pecado aquí es el perverso pecado. No lo considere de manera liviana, a fin de que el pecado llegase a ser, porque cuando la ley pone en evidencia el pecado, lo muestra tal cual es. Y dice, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Permítame redundar, desenmascarado completamente. Entonces, en el versículo 14, Pablo, entendiendo que ha sentado bien las bases, dice,
porque sabemos. ¡Ah! ¡Qué maravilla esto! Es que la clave es saber. Pablo no solamente sabe, sino que entiende ahora que los romanos a quienes dirigió la carta inicialmente, esos creyentes también sabían. Y ahora el Espíritu Santo, 2000 años después, a usted y a mí nos dice a través del apóstol que usted y yo también sabemos. Y no se preocupe, que si no sabe, va a saber. Porque sabemos que la ley es espiritual. Pensemos en la ley de Moisés. Y es espiritual porque no podemos dejar de lado, aunque parezca evidente, resaltémoslo, que el Espíritu Santo es el que ha estado presente en la emisión de la misma ley. Por eso entonces la ley es espiritual, porque procede del Espíritu, así como es santa, porque procede del Padre que es santo, de Dios que es santo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué pasa acá? Pablo me está diciendo que él es carnal, criatura humana caída. Pablo ahora me va a enseñar que un ser humano no está en la capacidad de hacerle frente al pecado, y menos de cumplir la ley que es santa. Un pequeño paréntesis. Hace 5 años, cuando renovamos ligeramente entendimiento con la primera lectura de esta carta, vimos una de las vertientes o corrientes que enseña que en este caso el apóstol está hablando de su vida antes de ser creyente. Hoy, 5 años después, veamos otra posición, y es la que enseña que Pablo estaba hablando de su vida como creyente cuando habla de esta manera. Y es muy interesante porque te dije que tuvieras presente que al principio del capítulo Pablo está hablando con aquellos que conocen la ley. Pablo entonces ahora me está mostrando la inquietud, la forma en la que una persona altamente espiritual como él considera la tremenda lucha que se libra contra el pecado. Y él entonces hoy nos dice, mas yo soy carnal. ¿Qué nos querrá decir con eso? Avancemos. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Claro, el ser humano, producto de la caída, está en servidumbre o en esclavitud de. ¿Y a qué quiere decir con ese vendido? Que es esclavo. ¿Y a qué está vendido? Al pecado. Ojo, inicialmente el hombre caído está bajo el poder del pecado y sin posibilidad de salir de allí. Cuando Pablo me dice aquí, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ahora me va a explicar qué es lo que significa. No estamos hablando entonces de un creyente liviano, que no se ha tomado las cosas de Dios en serio. Por el contrario, estamos hablando de un creyente responsable que con el trasegar de los años se ha dado cuenta que solo en Cristo Jesús, solo en la gracia que el Padre ha depositado en Cristo Jesús, que solo por la activación que el Espíritu Santo hace de la vida de Cristo en nuestras vidas, es que podemos mirar cara a cara al Padre. Ahora, Él te va a explicar y me va a explicar lo que tú y yo siempre hemos sentido en esa lucha que tenemos constantemente contra el pecado. Escucha, ya no somos sus esclavos, pero el poder del pecado sigue vigente y está detrás de nosotros como león rugiente a ver si nos devora. Ahora en el versículo 15, Pablo dice,
porque lo que hago, Él nos sigue explicando. Ahora, yo te suplicaría que quitaras el calzado de tus pies, así como Moisés hizo cuando vio la zarza. Y entonces se le dijo que se deshiciese de sus sandalias, porque lo que iba a pisar, santo es. Porque lo que hago. Entonces, Pablo quiere explicarnos lo caído y quiere mostrarnos lo que el caído hace, el ser humano caído. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Es algo así como, no me explico. En la Biblia de Jerusalén, que a propósito es una buena versión que te recomiendo leer, dice, realmente mi proceder no lo comprendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Vea usted qué interesante. Qué impotencia la que Pablo me está mostrando. Qué frustrante, qué derrota. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Oiga pues, lo que Pablo odia, a lo que Pablo le tiene asco, a lo que Pablo le produce repugnancia, eso que aborrece es lo que resulta haciendo. Es decir, me encuentro haciendo lo que aborrezco y lo que desprecio. En palabras de Ovidio, abro comillas, lo dijo de esta manera: mi razón me persuade y mi pasión también. Veo lo correcto y enseguida lo apruebo, pero veo lo malo y tras lo malo marcho. Otro, Epicteto, dijo, abro comillas, lo que quiere no hace y lo que no quiere, eso hace. Qué interesante. Entonces, en el verso 16, Pablo ahonda, es decir, él se abre. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ojo pues, cuando él dice, y si lo que no quiero, es decir, el pecar y ser esclavo del pecado, eso es lo que hace, Pablo me está diciendo que está como ser humano en la imposibilidad de escapar al pecado y de su influencia. Con eso, apruebo entonces, dice Pablo, que la ley es buena. Cuando eso ocurre, en el corazón sincero de un creyente que sabe su tendencia constante hacia el pecado, la ley está logrando su objetivo. ¿Por qué? Porque la ley le muestra al hombre su estado caído y lo pecaminoso que el pecado es. Lo que entonces es una contradicción para Pablo como hombre, la ley lo explica y lo da a conocer. Apruebo que la ley es buena. Y ahora en el versículo 17 entra en un tema que merece toda nuestra atención. Aquí entre nos, amigo, amiga que usted es creyente ya, usted no se ha observado en esa misma situación, que usted sabe lo que dice la ley. Pensemos solo en lo que dice el apóstol Pablo, no codiciarás. Y usted sabe que ese no codiciarás mana de Dios para protegerlo, para protegerla, para cuidarlo, para cuidarla. Y sin embargo, cuando va a actuar, codicia. Póngase una mano en el corazón y seamos sinceros. No se ha hallado haciendo lo que el mandamiento nos dice que no hagamos. Pero con la mente sabemos que la situación es la correcta. Admiramos la ley y queremos seguirla. Y al momento de actuar, ¡plof!, nos desinflamos cual muñecos llenos de aserrín. Cuando Pablo dice, entonces en el versículo 17, de manera que ya no soy yo, Pablo nos quiere abrir el entendimiento
para que la aparente paradoja en la que nos ha sumido nos sea explicada. Ahora Pablo dice, de manera que ya no soy yo. Me muestra entonces Pablo que hay una batalla a muerte dentro de él mismo, como la hay dentro de todo cristiano comprometido. Hay una batalla a muerte dentro del apóstol que se libra entre dos. Miremos uno de esos dos. Uno es aquel ser o yo consciente de que la ley es buena y se quiere sujetar a ella. Llamemos a ese uno su hombre interior, como lo dirá más adelante en el versículo 22, donde dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O también como lo llama él, su mente, como lo dice en el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Ves? Hay una ley en la mente del apóstol Pablo que él sabe que es buena, que es agradable, que es perfecta, en su hombre interior, como lo llama. No se afane. Esto nos va a quedar supremamente claro, y aún más cuando abordemos el capítulo 8. Por el momento, avancemos. Estamos ascendiendo por los peldaños del entendimiento. Entonces, ese sería ese primer uno. Ahora veamos el otro. Recordemos que hay una lucha dentro del apóstol, acérrima. Ese otro viene siendo su carne. Pensemos que es su hombre exterior. O como lo dice más adelante en el versículo 23, él habla de sus miembros, cuando dice, pero veo otra ley en mis miembros. O cuando en el versículo 24 lo llama cuerpo de muerte. O cuando ya lo llamó cuerpo de pecado en el capítulo 6, versículo 6. Leamos, ¿cuál es el afán? En el versículo 23, Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Ves? Que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O cuando en el versículo 24 lo llama cuerpo de muerte, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O como lo llamó en el versículo 6 del capítulo 6, cuerpo del pecado o de pecado. Dice allí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De manera que ya no soy yo, dice el apóstol, quien hace aquello. Es decir, pecar y servirle al pecado. Nuevamente te digo, es el apóstol, sí, que está escribiendo la epístola, sí, que lleva años como creyente serio. Usted y yo no podemos acusar a Pablo de ser un creyente liviano. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Rayos. Esa naturaleza caída que está presente de manera residual aún en el creyente redimido. Sino el pecado que mora en mí. Oiga, no es un visitante. Esa naturaleza sigue allí. Vuelvo y te digo, usando una palabra en su forma residual. Ya no me gobierna. A eso sí, pero está presta a llevarme a la esclavitud del pecado, a ponerme en sus garras, a que me sujete nuevamente a su servicio. Y aquí viene. Mire qué maravilloso esto. Y yo sé, qué bueno cuando un cristiano sabe que es que si no fuera por Cristo Jesús, las mismas porquerías seguiríamos haciendo, porque en nuestras propias fuerzas no somos capaces ni de salir a la esquina. Y yo sé que en mí, ojo, la clave es saber, cuando Pablo dice que en mí, me está recordando que las Sagradas Escrituras nos enseñan lo que usted y yo realmente somos.
¿Y cuál es nuestra condición si no fuera por Cristo Jesús? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, entiéndase la carne acá como el hombre exterior o los miembros, como lo dijimos anteriormente, o el cuerpo de muerte, como Pablo lo viene llamando, o el cuerpo del pecado. Esto es en mi carne, no mora el bien. Es decir, en ese hombre exterior, al que Pablo llama también, esto es en mi carne, no mora el bien, como sí mora el bien en el hombre interior, en su mente, en aquel que sí quiere sujetarse a la ley. Y entonces vuelve y parece que nos lanza la paradoja, pero ya está más clara. Porque el querer el bien está en mí. Porque una vez esa mente del ser humano redimido aprecia la bondad de la ley, quiere sujetarse a ella. Por eso Pablo dice, porque el querer el bien está en mí. Es decir, en su hombre interior, en su mente. John, más desmenuzadito. Claro, el apóstol sigue. Cuando dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Y dice, pero no el hacerlo. Sí, porque en el hombre exterior, que es el que finalmente actúa, en sus miembros, a lo que él se refiere, en su cuerpo de pecado, como ya lo ha dicho, en su cuerpo de muerte, como lo dijo en el 6:6, no está la misma capacidad que en su hombre interior. Sí. Ahora miremos cómo lo expresa en el versículo 19 para seguirnos aclarando. Él dice, porque no hago el bien que quiero. Es decir, en su quehacer diario, el apóstol se da cuenta que su conducta no es coherente. Porque no hago el bien que quiero. Es decir, ¿qué es lo que Pablo realmente quiere? ¿Qué es lo que todo ser cristiano realmente quiere? Serio, obrar conforme a la ley. Porque en mi mente la aprecio y la quiero llevar a cabo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y cuál es el mal que uno no quiere? Hacer, el pecar y ser esclavo del pecado. Y dice Pablo, eso hago. ¿Qué es lo que hace? Precisamente pecar, que es lo que no quiere, y precisamente no sujetarse a la ley, que es lo que él quisiera. Ahora empieza como medio a subir y llevarnos a la superficie para podernos lanzar al capítulo 8. Oiga, no vaya a dejar la enseñanza acá porque entonces, si quiere no escuchar más de esto, aguante hasta el capítulo 8 y vayas en el 9. Y si hago lo que no quiero, ¿qué es lo que Pablo no quiere? Pecar y no sujetarse a la ley. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Es decir, el hombre interior, la mente que se aprecia el mandamiento, esa no es la que hace lo que no quiere. Pablo me dice, sino el pecado que mora en mí. ¡Wow! Es decir, la naturaleza caída misma, en su forma residual, que todavía nos habita, que mora en mí. Sí. ¿En qué parte del apóstol mora? En su hombre exterior, en sus miembros, en su cuerpo de pecado, en su cuerpo de muerte, en su carne. Sería muy bueno, entonces, que usted y yo nos diésemos a darle una repasadita a este asunto. Pero yo le aconsejo que lo haga a solas, por allá en su cuarto, donde usted pueda desnudar su alma y ser sincero y ser sincera con Dios y con el Espíritu Santo. Que a veces en situaciones tan lindas y tan santas, a veces usted y yo estamos orando por ahí en un rincón aparte, con nuestra mente colocada en Dios y en toda su santidad y en su pureza, y seamos sinceros.
pasa raudo por nuestra mente algo bien contradictorio a la santidad que estamos apreciando y a la ley que queremos honrar. Por eso es que no podemos dejar las cosas aquí, pero aquí las vamos a dejar. Mientras digerimos lo que hemos dicho, usted y yo nos confrontamos con lo que el apóstol nos está diciendo y la próxima semana, si Dios quiere, vamos avanzando para que usted y yo entendamos que el apóstol quiere que seamos sinceros con Dios y con nosotros mismos, para poderle dar toda la gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. Al entender o medio entender lo que realmente en esa cruz se hizo. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.